Amén, amén. Bueno, amigos, hoy día comenzaríamos ya oficialmente esta segunda etapa. Como veíamos la última reunión que tuvimos como el último recuento antes de iniciar esta etapa, ahora entramos en un asunto de sanidad, netamente. Y obviamente en este punto de la sanidad nos toca poder entender la sanidad desde el Señor, desde lo como Él lo ve. En estos días yo he estado, como conversamos también en la última reunión, preguntándole al Señor, pidiéndole al Señor que renueve mi entendimiento sobre su sanidad y que quite todo vestigio también de las tinieblas, porque muchas veces todavía queda esta idea de farmaqueia, de que la sanidad es un asunto de, frente a un dolor, una solución específica o una pastillita espiritual, por decirlo así. Entonces, como el Señor ve que las heridas son multidimensionales, tienen diferentes aspectos, también su sanidad tiene diferentes aspectos que Él toca muchas veces de forma sincronizada. Entonces le he pedido al Señor que eso pueda estar surgiendo en nosotros, pueda desarrollarse en nuestro espíritu, pueda mostrarnos como Él sana para poder tocar la tierra de forma precisa. Entonces, hoy día me voy a centrar un poquito, quiero poner algunos puntos que tienen que ver con este proceso, tienen que ver más puntos históricos, que necesariamente son importantísimos para mirar una sanidad de la tierra. Y esta vez voy a añadir más, se puede decir, voy a añadir otro aspecto más ligado a Argentina también, porque otras veces nos hemos centrado bastante en Chile, pero como esta parte de la sanidad, hay mucho de Argentina en esto, entonces también quise enfocarlo. Entonces, este proceso que nos toca, como lo vimos la vez pasada, nuestros objetivos son súper simples, con los objetivos que iniciamos. Esto no quiere decir que estos son los únicos objetivos. Obviamente el Señor a veces nos pone de cabeza con los objetivos, eso es bueno. Entonces, pero por ahora, al iniciar, por lo menos nos trazamos ciertos objetivos. El primero, un discipulado del reino en la etnia mapuche, con una mayordomía de la tierra, con un entendimiento de la mayordomía de la tierra. Entendiendo que como etnia ellos tenían una mayordomía de la tierra que se acercó bastante por todos los siglos que habitaron antes que llegaran, digamos, los españoles o los europeos. Segundo, que la iglesia libre de Jesucristo en el territorio se expanda en libertad. Eh, o iglesias que tienen como único altar las casas, el corazón de los mismos hijos del Señor y que gobiernan en la tierra eh, con sabiduría. Despertar también el don que el Padre entregó a la etnia. Eso creo que es un punto súper importante que vamos a poder meternos de lleno una vez que cerremos el tiempo de sanidad, porque es difícil, no imposible. Podemos ver el don de una persona cuando tiene una dolencia, pero obviamente ese don no se puede desarrollar hasta que la persona entre en un proceso de sanidad, y en este caso la etnia ocurre lo mismo. Hay una sanidad que el Señor hace sobre una etnia para que el don redentivo que puso en ella emerja, se muestre, digamos, de forma más pura. Entonces, esos son nuestros objetivos. Vimos esto también la vez pasada. Nuestro primer punto fue el año pasado, con abrir un camino nuevo y un cambio de tiempo. El segundo, que es donde estamos, es sanidad. Y el tercero solo puse próximo porque estamos abiertos a que el Señor redefina lo que estamos haciendo. Esto también lo vimos la vez pasada. Sería nuestro esquema, así muy general, de los años que han transcurrido y los que estamos tocando. Desde el 65 lo tomé aquí por el eclipse solar del cono sur, que tocó las tierras mapuche, y para ligarlo un poco a lo que vimos la última vez. Y este año 2021 habría un término de 140 años, 70 más 70, que es un número del cautiverio de Israel, pero también tiene que ver con un asunto con el pacto. En el caso de Israel había un castigo por causa de que ellos no habían mantenido su pacto,
y ese castigo duró 70 años, que fue el cautiverio. Y en este caso nosotros entendemos de parte del Señor que la etnia mapuche debió haber sido después del año 1881 o 1884, dependiendo del territorio donde estemos, debió haber entrado 70 años después a un proceso de sanidad que no se hizo y que por lo tanto repercutió en 70 años más sin poder entrar una luz de forma directa a la etnia. Y es lo que estamos buscando ahora. Entonces 2021 para nosotros es un año de sanidad que implica también una batalla contra las tinieblas, obviamente. La sanidad suena lindo, pero siempre es con una confrontación, con sistemas de pensamiento, con argumentos, con estratos. Tenemos lapsos de tiempo que tienen que ver con estaciones diferentes. Nosotros la entendemos como primavera, invierno, otoño, verano, en fin. Y en medio de estas estaciones donde nos estamos moviendo también. Porque a un lado estamos trayendo lo eterno, pero lo estamos trayendo a la tierra. Y como queremos llenar la tierra de lo eterno, entonces estamos moviéndonos en lapsos que la tierra tiene dentro de su ciclo de primavera, invierno, en fin, sus estaciones, y en esas estaciones estamos llenándolas de lo eterno. Entonces, el 2020, todo lo que hicimos en los caminos y lo que hicimos también en el eclipse, fue en el lapso de la primavera, desde el 21 de septiembre al 21 de diciembre eh, del 2020. Entonces, esta cosmovisión para ello implica brotes de planta, esta parte, esta estación, implica un buen vivir, implica trabajo, amor, toda la primavera. Y fue donde nosotros actuamos para hacer lo que hicimos el año pasado, en esta estación. Eh, bueno, ahí aparece la fase 1 que se hizo en noviembre, con la operación Canto de Débora, luego la fase 2, el 14 de diciembre, con el eclipse. El 15 de diciembre, y esto lo hablamos la vez pasada, se otorgaron los escaños reservados en Chile, y 7 de esos eran escaños reservados al pueblo mapuche, que fue interesante por el hecho de que después del eclipse se haya soltado como una ley el reconocimiento, una participación, mejor dicho, se reconozca que se necesita la participación de esta etnia que viven en el territorio dentro de las decisiones propias del mismo territorio. Y entonces ahora estamos acá, en sanidad del alma y el cuerpo del territorio, de la etnia. Puse aquí desde el 1881 hasta el 2021, bueno, eso ya lo hemos hablado, los 140 años. Hay una etapa de invasión violenta, en el caso de Chile, desde 1881, son años muy similares con Argentina. Y puse el Estado como un leviatán, invade sobre las tierras mapuches hasta 1883, con el propósito de reducir su espacio en la tierra, enajenar de su identidad para poseer la tierra que les fue entregada. Aquí hay dos palabras que yo quise poner porque están escritas en los mismos textos judiciales, voy a decir así, o del gobierno, que el gobierno escribió en el Congreso en esos años. Su propósito era reducir el espacio donde habitaba esta etnia y enajenarlo en el sentido de separarlo de su identidad, de la identidad que ellos tenían como etnia. Ok, entonces aquí ya entramos a los hitos, yo le puse hitos de ruptura. O sea, ¿dónde se dieron dónde se quebró la relación que hubo entre mapuches y los pueblos nuevos que estaban creciendo? En el caso de Chile, había una relación entre el pueblo chileno que nació o que estaba naciendo y emergiendo desde el mestizaje y que en 1810 a 1818 desarrollan un proceso para independizarse de España. Este pueblo chileno que es nuevo, que está recién emergiendo, tenía una relación de hermandad con los mapuches, pero luego con el tiempo esta relación de hermandad se va quebrando con diferentes hitos hasta que no quedara absolutamente nada, más bien quedar un Estado, en el caso de Chile, un Estado chileno que busca desarraigar completamente al mapuche de su tierra o por último reducirlo. Y en el caso de Argentina hay un proceso similar, porque
Tal vez, no sé si lo sabrán, pero San Martín en su momento, dentro de todo el proceso de independencia argentina, él también hace contactos con los mapuches que viven en territorio argentino, con los mapuches del Puelmapu que le llaman, al punto de que incluso se reúne con los loncos para poder pedirles pasar parte del ejército que va a entrar a Chile a pelear contra España por ciertos territorios que ellos dominaban. Y bueno, hay hito histórico en donde se habla de las reuniones de San Martín con los loncos mapuches del sur, de las Pampas en este caso, Argentina. Entonces, uno de los hitos, yo puse varios hitos acá, avanzando históricamente, esto está súper resumido, pero centrado en los puntos de ruptura. Uno de ellos es que en 1806 los indígenas del sur ofrecen su apoyo en el Cabildo de Buenos Aires para impedir la invasión inglesa. Eso lo quise poner por la fecha. Aquí vemos 1806, es muy antiguo, pero ya había un punto de hermandad pequeño, pero que sí existía entre los indígenas de las Pampas, en este caso, con Buenos Aires, cuando Buenos Aires se vio afectada porque los ingleses estaban, entonces ocurre esto, que los indígenas se ofrecen para apoyar. Continúo. Entonces se ve un punto, en Chile también hay documentación de esta hermandad que se estaba desarrollando poco a poco. Obviamente, cuando dos pueblos se están hermanando, no es un momento de un día para otro, es algo que va ocurriendo poco a poco, es un proceso. Pero tenemos hitos tanto en Chile como en Argentina de que esto era posible, de que esto estaba ocurriendo, de hecho, en muchos lugares. Pero luego empiezan ya las contradicciones. En Argentina, 1852 a 1860, aquí puse la imagen de Calfucurá, un dibujo de Calfucurá, que es un personaje importantísimo dentro de poder entender qué es lo que ocurrió en Argentina con la etnia mapuche. Calfucurá controlaba las Salinas Grandes, que es todo un circuito mercantil de esa época, y cobraba arriendos de tierras, pagos a la autoridad argentina, en este caso Rosa era la persona con que él negociaba, eh, con quienes batalló y salió en diferentes oportunidades según le iba conveniendo, porque cuando la autoridad argentina pasaban a las tierras de La Pampa, entonces Calfucurá los atacaba, pero cuando no pasaban a las tierras, entonces Calfucurá le decía, ok, envíenme un tributo para yo mantener quieta a todas las tribus. Calfucurá es un personaje súper interesante porque es militarmente muy ágil, pierde una sola vez una batalla ya siendo anciano, todas las batallas que peleó contra el ejército de la naciente Argentina las ganó. Calfucurá entonces detenía el avance del ejército de la naciente Argentina hacia las Pampas. Hay un hito, por ejemplo, interesante que él derrota a Mitre, que era un general muy conocido en Argentina, muy famoso también, todo un personaje Mitre, eh, logra vencerlo, cosa que era muy extraño. Pero ahí, desde 1852 entonces a 1860, Calfucurá tenía todo el dominio de las pampas argentinas, ya sea porque él las dominaba directamente las tierras o ya sea porque tenía vínculos con los otros loncos a tal punto que los otros loncos se asociaban con él. Entonces había todo un dominio, digamos, de estas tierras. En Chile, en años similares, estoy tratando de hacer un paralelo para que podamos ver de que los mapuches se movían de un lugar a otro, la cordillera de los Andes no era para ellos una frontera, sino que era solamente una montaña que estaba en medio y ellos tenían caminos por donde cruzaban de un lugar a otro. En 1853, en Chile, mientras tanto, hay un primer proyecto que se rechaza de ocupación de la Araucanía. Aquí ya empiezan a hacer la idea de ocuparla. Ya se estaba requebrajando la idea de hermanarse con los mapuches en Chile, pero no era algo masivo, digamos. Diego José Benavente, quien presenta este proyecto, es rechazado en el Congreso por considerarlo demasiado grosero, eh,
Y José Benavente era miembro de la Sociedad Nacional de Agricultura. Para los que estamos acá en Chile, sabemos que eso es un dato interesante porque el tema de la agricultura y el uso de la tierra va a ser recurrente en el conflicto mapuche desde esos años. Estamos hablando de 1853, o sea, muchísimo tiempo. En 1859, en Chile, ya estoy por este lado, hay una revuelta en Chile, una guerra civil interna contra el presidente Manuel Montt en su segundo gobierno. Manuel Montt era un presidente conservador. Manuel Montt es uno de los ideólogos de la idea Estado-Nación que hasta el día de hoy tiene Chile. Esta idea de que es un Estado para una nación, ¿sí? O sea, que somos un solo pueblo y hay un solo Estado para ese único pueblo. Esta idea lo que hace es eliminar la posibilidad de que hayan otras etnias, ¿sí? Eh, Elimina la idea de que hayan varias naciones dentro de un Estado, como realmente ocurre, porque cuando hablamos de etnia también hablamos en cierta manera de naciones. Entonces, Manuel Montt tenía esta idea y hay una revuelta, una guerra civil en contra de él, y entonces participan los mapuches, entre ellos Mañil Güenu, que es un mapuche muy famoso en su tiempo. Él apoya a los revolucionarios que están en contra de Manuel Montt, se levanta en armas también con los revolucionarios que eran de Concepción y Arauco, ataca a ciertos poblados de la frontera, eh, pero es derrotado finalmente, y entonces Mañil, como lo conocían, a Mañil Güenu, él quería que vencieran a Manuel Montt porque él esperaba un gobierno, otro gobierno, digamos, de otro ala política, que fuera más favorable a los mapuches, ya que en ese tiempo en la frontera ya tenían problemas con el pueblo chileno. Ya estaban ocurriendo situaciones de robos de tierra y ese tipo de cosas. Eh, Termina entonces esa revolución armada de Manuel Montt, se firma un plan de ocupación. Manuel Montt, al terminar esta revuelta, esta guerra civil, se mantiene en el poder y él firma un plan de ocupación, el primero de la Araucanía, la primera idea de invasión, un plan que había creado un general llamado Cornelio Saavedra, que luego va a ser muy importante dentro de la invasión de las tierras mapuche, pero no se logra porque no había apoyo político y había un caos todavía por causa de lo que había sido la guerra civil. Entonces quedó ahí en el papel y los intentos que se hicieron fueron muy pequeños. Esta imagen que está acá, él es Cornelio Saavedra en Chile, un personaje bien, va a ser bien importante, creo que es un personaje que hay que cartografiar, hay que revisar su vida, sus intereses que tenía, porque él va a ser quien idea el plan de ocupación a las tierras mapuche, luego de que trabaja en la frontera en su juventud, en la frontera con las tierras mapuche, por ahí por el sur del Biobío, más o menos a la altura de Los Ángeles, por todos esos lugares. Él trabaja ahí dentro del ejército como un jefe de la frontera, y en ese lugar él empieza a ver que las tierras mapuches son muy fértiles. Luego con el tiempo se hace amigo de mucha gente de la agricultura y ahí empieza a tejer su red de apoyo que lo va a llevar finalmente a idear la ocupación de las tierras mapuche y obviamente sacar una buena parte de esto. En 1860, Mañil, que es el Mañil bueno conocido, ya viendo que se venía la ocupación, empieza a buscar apoyo en Argentina para defenderse de la inminente ocupación. El 17 de noviembre, ese mismo año, llega a Chile un francés llamado Aurelio Antón, y se proclamó rey de la Araucanía en una junta con importantes loncos que venía la invasión chilena como inminente. Este es un hito también interesante por el hecho de que hasta el día de hoy está esta constitución que firman una carta constitucional con este francés, lo proclaman rey de la Araucanía, pero todo esto en el contexto de que ya los mapuches de la parte de Chile están viendo que la invasión del Estado chileno está pronto a venir por todos los intentos que se estaban haciendo. Es importante que sepamos que los mapuches de aquellos tiempos no eran gente que no supiera lo que estuviera ocurriendo en las otras regiones. Ellos tenían familiares y tenían también amigos que le enviaban cartas para contarle lo que ocurría en el Congreso,
le enviaban cartas para contarle lo que ocurría en los periódicos, lo que se estaba hablando, y entonces tenían toda una red de gente que les comentaba qué estaba pasando del otro lado de la frontera, o en el lugar, digamos, donde el Estado chileno se movía, sobre todo en el norte. En el norte, por ejemplo, en la zona de Atacama, había un boom años anteriores de minería de la plata, por ejemplo, que hizo crecer rápidamente al norte de Chile, eh, y ese boom también trajo todo un asunto de conflicto, y también trajo mucho dinero desde afuera del extranjero, que luego cuando empezó a acabarse el boom de la minería en su momento, entonces ellos empezaron a mirar hacia otros lugares de territorio donde podían asentar su riqueza y donde podían sacar dinero también, ya no solamente de la minería. Entonces en 1860 ya la idea de invasión está en la mente de los chilenos, o por lo menos de cierto grupo de la élite chilena, para poder tomar las tierras. Y en el caso de los mapuches están tratando de moverse para encontrar apoyo. Y ahí es donde se da que este francés llega a la Araucanía, le ofrece proclamarse rey, le ofrece, se dice que también le ofreció apoyo de Francia en un caso de que sean invadidos. Y se firma esa carta constitucional. Aquí yo puse entre paréntesis, Quilapán fue su ministro de guerra, porque hay un documento donde aparece este Quilapán, que es un lonco mapuche, hijo de Mañilhueno, en ese tiempo era joven, y era un guerrero conocido, y él firma como ministro de guerra de este rey. En 1861 se busca poner acción al plan de ocupación de Cornelio Saavedra, pero el nuevo presidente, ya no era Montt, era otro, se retracta porque le envían carta, entre ellos Manuel Bueno le envía carta al presidente contándole lo que está pasando en el sur, contándole lo que ocurre cuando tratan de avanzar el ejército, ocurrían atrocidades, mataban civiles, en fin, y entonces se retracta porque ve que va a implicar sangre, mucha sangre, y también mucho gasto para el Estado. Y entonces solo se logra fundar Negrete, refundar Negrete y el fuerte de Mulchen. En este caso, el fuerte de Mulchen también es algo que podríamos revisar, porque va a ser Mulchen y Angol, van a ser dos puntos importantes más adelante como cabeceras de playa donde van a llegar los ejércitos del Estado chileno, los ejércitos que habían experimentado la guerra del Pacífico, ahí se van a empezar a juntar para luego avanzar juntos por la Araucanía en los siguientes años. Entonces, si uno va a Mulchen, por ejemplo, y va a Angol, va a encontrar en sus calles muchos nombres de generales de los ejércitos de ese tiempo. Eh, Chile todavía en 1862 al 65, este francés, Aurelio o Aurelier, fue detenido en el 62 y enviado a Francia de vuelta. Lo subieron a un barco y lo enviaron y dijeron que estaba loco. Y se refunda Angol, que sería el puesto de guarnición militar para la invasión final. Chile entra entonces en el 65 en una guerra con España, y esa guerra que tuvo con España le impidió el plan de ocupación que tenían en mente. Ellos temían que los españoles entraran por la Araucanía porque ya tenían conflicto con los mapuches, pero todavía no empezaba una guerra abierta. Entonces ya estaban estos conflictos con los mapuches y tenían miedo que los españoles llegaran por la Araucanía. Y ahí es que Cornelio Saavedra, que este personaje que está aquí, recibe apoyo del gobierno para ir con unos barcos que sean aptos para introducirse por los ríos navegables, y él logra cartografiar, va de observador. Según él, va a observar que los españoles no lleguen por ahí, pero en realidad él va a observar cómo después, en los siguientes años, él pueda introducirse en la Araucanía, de qué manera hacerlo. Va a cartografiar el lugar para entenderlo mejor para una siguiente invasión. En el 1866 está en rojo, de esto hablamos la vez pasada, está la ley de los territorios baldíos en Chile, aquí ya se legaliza la idea de invasión. Por eso es un punto importante. Y vino después del último eclipse que tuvieron en la Araucanía, del oscurecimiento total. Aparece la ley, y en Argentina, el mismo año, nace la Sociedad Rural Argentina, que sería la que de ahí en adelante empezaría a exigir tierras de explotación y solucionar para esto, para poder obtener nuevas tierras, la cuestión de frontera indio, así se llamaba el título que ellos le daban,
cuando lo discuten en el Congreso, en Argentina, cuando lo discuten también por medio de los periódicos en Argentina, hablaban de la cuestión de las fronteras e indios. Luego, al siguiente año, en el 1867, en Argentina también, se promulga la ley 215 para hacer un avance de la frontera hasta más allá del río Neuquén y el río Negro, o sea, todo el sector que ocupaban las tribus mapuche, pehuenche, tehuelche, en fin, eh, ocupar todo ese sector, ya definitivamente, se promulga una ley. Entonces aquí vemos que en estos 2 años, la seguida de cosas que han ido ocurriendo anteriormente van a desembocar en estos 2 años, del 66 al 67, en las leyes que van a hacer que los dos estados, tanto el argentino como el chileno, busquen invadir esas tierras. Esto es importante porque ahí ya la idea se vuelve legal. Entonces, la ley del 66, en el caso de Chile, es muy importante que la podamos entender. Se puede googlear, usted la puede buscar, Ley de Territorios Baldíos 1866, y leerla. De hecho, yo me metí a leerla ahí en la página donde aparece la Constitución actual, que permitió la fundación de población en territorio indígena, en los terrenos que el Estado poseyera y en los que adquiriera. Asimismo, el Estado vendería en subasta pública sus terrenos en lotes de 500 hectáreas. La misma ley impidió la enajenación de terrenos entre particulares en territorio indígena, la Araucanía, con la excepción de aquellos que estuvieran inscritos y registrados. Además, ordenó que una comisión procediera al deslinde de los terrenos pertenecientes a indígenas, o sea, que los partiera y dijera, tal terreno lo vamos a vender así, en fin, dándole a esto un título de merced por estas tierras en nombre de la República. Ese concepto de título de merced son los que hoy conocemos como reducciones en Chile, que son los lugares donde habitan hoy en día los mapuches, que hoy le llaman comunidad mapuche, pero en realidad son reducciones. Detrás de esta decisión estaba el interés por reducir a los mapuches en las menores tierras posibles y liberar el resto del territorio para el establecimiento de chilenos y extranjeros que generaran la explotación de ellas. Más aún, se declaraban terrenos baldíos, por lo tanto estatales, todos aquellos en los cuales los indígenas no pudieran probar una posesión efectiva y continuada de a lo menos un año. De esto habíamos hablado un poco la vez pasada, creo, sobre esta ley tenía como fin decir, ok, esta persona tiene su ruca en tal lugar, y entonces él se mueve 30 metros a la redonda y ahí tiene su huerta, digamos, con la que come. Entonces los terrenos que dice que son de él, donde lleva los animales, no tiene forma de probar que son de él, así que los vamos a confiscar como del Estado, como terreno baldío, y a él lo vamos a llevar a otro lugar y le vamos a dar un terreno del mismo porte que está alrededor de su ruca en estas reducciones. Ese era como el objetivo. Por otro lado, también el Estado chileno, viendo que los mapuches se movían por comunidades, en estas reducciones trata de separar también a los grupos tribales más grandes, que eran los que se le oponían finalmente. Entonces hace verdaderas separaciones. Por otro lado, en el caso mapuche, ellos cuando repartían las tierras a su modo, a su forma, lo hacían por la vía familiar. O sea, un padre la repartía a sus hijos y así. O la compraba al vecino, eh, pero digamos, no hacían reja alrededor de sus rucas porque todo iba por medio de la palabra, todo iba por medio del acuerdo de palabra y marcando fronteras por medio de hitos, como un monte, un árbol X, un río X, en fin. Entonces, todo eso ellos tratan de desarrollarlo en estas reducciones, estableciendo estas reducciones y cortándola, digamos, con cartógrafo y todo el asunto. Aquí hay un mapa, por ejemplo, este mapa no es, digamos, que sea así perfectamente hecho, por si acaso, pero es una idea general de por dónde se movían el pueblo mapuche durante su estadía libre y cuál es la reclamación también territorial que ellos hasta el día de hoy hacen. No es que estuviera lleno de mapuche acá, quiero que se entienda eso, sino que ellos movían sus animales por todo este sector de forma libre. En el caso, por ejemplo, de Calfucurá, él se asentó en el centro casi de este sector, en el lado argentino, y desde ahí él controlaba el movimiento
de las rutas comerciantes, porque como lo hemos hablado otras veces, el mapuche en esto de ser ganadero también era muy comerciante, hacía viajes largos para ir comerciando sus productos, ¿sí? Tenía más de nómada, al más fiel estilo de Abraham, de moverse de lugar en lugar, no con la tienda, pero sí con los animales, y en ciertas temporadas moverse para llevar sus productos a un lugar y cambiarlos por otro animal y así, sucesivamente. Bueno, aquí hay siga, digamos, otro detalle más sobre esa ley, pero no me quiero detener tanto ahí. Una imagen interesante. En el año 1540, todo este sector, más o menos hasta Copiapó, se veía en mapuche. Luego en 1641, 1600, se reduce a este sector. Esta es la parte española, 1540, obviamente, los años en que llegaron los españoles. Había mapuche incluso hasta Copiapó, se sabe, por el nombre de Copiapó, que es una palabra mapuche. Se sabe que hasta allá llegaban ciertos asentamientos. Había incas también, por lo menos hasta Santiago, pero había una convivencia mutua y con otra etnia en estos sectores. Ya por ahí, por el 1800, esto empieza a cambiar, 1600, pero aquí se veía la reducción drástica en 1881, solo quedan esos puntitos y luego cabe achicándose. Después dice 1994, ya son verdaderos puntos minúsculos. Las reducciones también se fueron achicando después con el tiempo, se fueron subdividiendo y vendiendo también las reducciones. Eh, entonces, como se ve, la ley de 1866 daba la opción a los indígenas de obtener títulos por familia o por comunidades. La expresión comunidad no aparece en la ley, se habla de reducciones. Evidentemente, la exigencia de ocupación efectiva y continuada era una sutil expresión que impediría a los indígenas reclamar derechos sobre muchas tierras que habían ocupado por largo tiempo, pero en los cuales especialmente bosque y pastos hacían uso esporádico. En 1883, cuando recién tratan de regular bien esto, porque se entenderá que ante una ley tan ambigua, quedó el caos después de que vino la invasión, desde 1866 en adelante, que empezó todo el conflicto, cuando ya fue 1883 y se calmó todo, porque fue la invasión, fue el exterminio y fue la reducción, fue el caos en el caso de Chile con ventas, compraventa, reventa, estafa en todo este sector, en todo el sector de la Araucanía. Eh, y entonces ahí el Estado volvió a tratar de ordenar este asunto eh, y volvió a tratar de, digamos, de repartir las tierras. Ha intentado hacerlo varias veces en la historia, la verdad. Ahora, volviendo a Argentina, y aquí yo puse el sello de Calfucurá, porque creo que un personaje que dejó un sello espiritual dentro de Argentina y del pueblo mapuche en general, no solo el que habita en la zona argentina, y quiero que lo revisemos. Entonces, siguiendo acá, en Chile, del 66, 1866 al 73, Barro Arana y Benjamín Vicuña Maquena van a desarrollar libros, discursos y columnas de periódicos con el pensamiento intelectual de desprecio racista al mapuche y proponen su erradicación en nombre de la civilización. En este espacio de tiempo, del 66 al 73, en Chile, se van a levantar ideólogos intelectuales que van a dar el argumento para la invasión, el argumento moral, entre comillas. En el caso de Argentina va a ser sobre todo Faustino Sarmiento, quien también va a traer esta ideología, este pensamiento de desprecio racista al mapuche. Yo le invito a que ustedes puedan buscar eh, citas, voy a decir así, o textos de Barro Arana, de Benjamín Vicuña Maquena, sobre los mapuches y de Faustino Sarmiento, y van a ver lo groseros que eran para referirse a ellos. Literalmente decían, uno de ellos decía que solo verlos les causaba asco. Entonces, todo esto, dicho públicamente, por medio de revistas, de periódicos, en fin, fue animando, digamos, al grupo gobernante de estos dos estados a invadir. En 1868 a 1881 inicia y continúa la guerra de exterminio con diferentes batallas en toda la zona de Araucanía. Esto después voy a profundizar, o vamos a profundizar en el caso de Chile, porque yo sé que lo he nombrado varias veces en otros momentos,
que del 68 al 81 es cuando se dan las diferentes batallas, no solo una, hay diferentes conflictos, batallas en diferentes lugares, territorios. Ahí les voy a mostrar un mapa de cómo se fueron corriendo las fronteras chilenas por el territorio y, y una guerra de exterminio y una guerra de reducción para reducir al grupo. Ahora me quiero centrar un poquito más en Argentina. Del 68 también al 73, Calfucura rompe su pacto o se quiebra el pacto con Rosa, porque Rosa era su compadre, voy a decir así, en el gobierno argentino, era con quien él se entendía, pero llega un momento en que ya no está él y entonces ya no se puede entender con el gobierno argentino, se rompe el pacto y Calfucura ataca el sur de Córdoba, lo acompaña Quilapán, que es el Quilapán que le mencioné delante, que se movía en Chile, el hijo de Manuel Bueno, y hay una batalla constante con el Estado argentino durante muchos años. De ahí en adelante, del 68 en adelante, Calfucura va a tener diferentes batallas en la frontera, en Salinas Grande y en otros lugares, para impedir que el Estado chileno, o perdón, que el Estado argentino avance hacia las Pampas. Y va a perder finalmente, por primera vez, frente al ejército argentino, porque el ejército argentino en un momento llega a la conclusión de que necesita otros mapuches para ganarle a Calfucura. Y ahí es cuando invita a un grupo de mapuches que estaban ligados a Catriel, que era un lonco, que también era de la zona de Río Negro, lo mete dentro de este conflicto para que lo apoye, sabiendo que Catriel tenía un problema con Calfucura, y entonces ahí es por primera vez donde Calfucura pierde su batalla. Ahí es donde están yo se lo he mencionado a algunos de ustedes, donde se cuenta que la naturaleza ayudaba a Calfucura muchas veces en estas guerras, y que incluso en esta batalla donde él pierde, se desata una tormenta que impide que el ejército que lo perseguía, porque él pierde y tiene que huir, lo alcance. Se pone una verdadera cortina de agua entre medio que impide que sea alcanzado y él se adentra a las pampas donde se pierde, digamos, no lo vuelven a ver. Luego muere, fallece un mes después en su tienda junto con su gente, fallece. Hay otro relato también hecho por mapuches que estaban con Calfucura en ese momento que cuentan que Calfucura ya estaba anciano, por si acaso, pasó muchos años gobernando la Salina Grande. Es todo un personaje, creo que es algo así como una especie de un pequeño Gengis Khan de la etnia mapuche, porque llegó a unificar varias tribus que no lograban nunca ponerse de acuerdo y con él logran ponerse de acuerdo, pero también eh, logra por muchos años mantener la paz por vía de la negociación, negociando con el ejército argentino esta paz. Él muere entonces en 1873. En esos años, en el 1870, este francés que lo habían enviado de vuelta a Francia, que había sido proclamado rey, regresa al continente, llega a Argentina, trata de cruzar a Chile para reclamar ese reinado y se encuentra con que en Chile está el conflicto ya a todo lo que da. Lo persiguen en Chile porque en esta ocasión Cornelio Saavedra ya no lo va a arrestar, sino que ponen una recompensa para que lo mate. Arranca de Chile, escapa a Argentina y Calfucura lo ayuda a esconderse e ir de Buenos Aires y volver a Francia para sobrevivir, para que no lo maten. Y Quilapán regresa a Chile luego de entrenarse con Calfucura, porque este Quilapán, que todavía era muy joven, va con Calfucura para entrenarse en la batalla que Calfucura estaba teniendo con el ejército argentino, el entrenarse, porque se venía entonces toda la invasión del Estado chileno sobre las tierras de Mapuche. Quilapán regresa a Chile, donde se enfrenta al ejército chileno en Traiguén y en Quecherehuas, y derrota al ejército chileno con las tácticas que aprendió con Calfucura. Entonces, Calfucura va a tener varios años de conflicto con el ejército, va a ser un personaje muy interesante, espiritualmente creo yo que reunía todas las características de lo que se creía era un guerrero mapuche. La característica espiritual, por ejemplo,
el hecho de también tratar de siempre parlamentar, negociar antes de ir a la batalla, pero también el hecho de ir a la batalla sí con todo, digamos, e ir con toda la determinación si no se daban bien las negociaciones. Eso era típico de el guerrero mapuche antiguo, del que batalló con España, en fin, tenían eso, ese sello, esa forma. Ahora se dice que Calfucura era chileno, no es del todo cierto, porque aunque nació en Yaima, que actualmente es territorio chileno, en ese tiempo ese territorio era mapuche, no era considerado parte de territorio chileno. De hecho, no habían poblados por ahí chilenos, por decirlo así. Y él nace ahí, pero luego cruza Argentina y es donde hace toda su vida, finalmente. Así que más vivió en territorio argentino y se desarrolló más en ese lugar. De hecho, su escrito, hay un libro donde están las cartas de Calfucura, porque él se enviaba cartas frecuentemente con los gobernadores de Argentina. Eh, Hay escrito de sus cartas y se ve que él habla como alguien de Argentina, digamos, no tiene el dialecto chilensis. Entonces, lo interesante es que toda la figura espiritual de este personaje, creo yo, fue tan fuerte que en su momento la muerte de él eh, trajo un declive o marcó, en el caso de Argentina, el declive final de, de la etnia mapuche, de lo que era la etnia mapuche. Dentro de la lógica de la cosmovisión mapuche, Calfucura era el ejemplo, digamos, a seguir. Eh, y si lo tomamos desde el punto de vista de que en su conciencia él trató de ser justo dentro de su conciencia, dentro de la cosmovisión que él tenía de la vida. Eh, y sin embargo, aún así, cuando él fallece, cuando él muere, que muere de causas naturales, cuando él fallece lo entierran con toda su cosmovisión mapuche, lo entierran, por ejemplo, con su caballo, lo entierran con su arma, en fin, con todas sus cosas. Pero este Calfucura, al morir él, empieza todo el declive, como decían antes, del dominio mapuche de las Pampas. Y va a venir lo que se conoce hoy en día como la campaña de pacificación del desierto, que también ya todos en Argentina saben que fue un verdadero genocidio. Entonces, en 1879, justo en medio de estas batallas, Calfucura falleció en el 73, deja a su hijo, Namuncura, Manuel Namuncura queda a cargo del ejército que él tenía allá, pero en el 79 empiezan las batallas con el gobierno argentino y un coronel llamado Nicolás Levalle encuentra la tumba de Calfucura y la abren, sacan todas las cosas que están ahí, todo lo que tenía valor, las armas. Y dentro de la tumba había algo interesante porque habían dos espadas rotas, lo habían enterrado con dos espadas rotas, y yo creo que ese símbolo de la espada rota hablaba un poco de lo que iba a ocurrir con el ejército. Ahora, ¿por qué lo enterraron con esas espadas rotas? Eso es lo que todavía no tengo respuesta. Por eso Calfucura creo que es un personaje que hay que cartografiarlo. Eh, Sus soldados dicen que esparcieron los restos. Esto es muy común dentro de borrar toda memoria de ciertos personajes. Se tomaron, dice, las bebidas alcohólicas que habían, porque los mapuches enterraban con comida a sus generales o a su gente, eh, y toman de trofeo la cabeza de Calfucura, la sacan. Esto es muy parecido a lo que ocurrió, tal vez los chilenos se acordarán, con José Miguel Carrera, que es fusilado en Mendoza, lo descuartizan y luego la cabeza de Carrera va a deambular por varios años en diferentes lugares, el cráneo, mejor dicho, hasta que finalmente lo encuentran en un lugar, en un museo, en fin, una persona lo tenía y lo dona finalmente de vuelta al lugar donde él nació. Eh, Esto es algo muy similar, pasa con Calfucura lo mismo. Entonces, dice que tomó este general, este coronel, mejor, sí, coronel Levalle toma el cráneo, se lo obsequió después un cronista llamado Estanislao Ceballos, quien a su vez lo entregó al Museo de Ciencias Naturales de La Plata, en Argentina, dirigido por el perito Francisco Moreno, donde formó parte de una muestra denominada Cráneos Araucanos. Todo un tema ahí con los museos y el tema de exhibir los cuerpos de los mapuches era todo un tema en Argentina. También yo creo que si alguien
siente el Señor revisarlo, lo puede hacer porque es bien extraño, digamos, este asunto de exhibir los cuerpos de los indígenas. Recién en el 2006 dejaron de exhibirse restos humanos en ese museo y en el 2010 el gobierno nacional reglamentó la ley de restitución que posibilita devolverlo a sus descendientes. Desde entonces varias comunidades y organizaciones mapuches negociarían con las autoridades la devolución de los restos de Calfucura, que sería reenterrado, lo van a enterrar nuevamente en una ceremonia especial, posiblemente en La Pampa. Por otro lado, la elaboración, quieren elaborar, y esto es algo que están programando para hacerlo este año, quieren enterrar de nuevo a Calfucura, tomar la cabeza, volver a enterrarla con los ritos mapuche, eh, crear una ruta llamada la Ruta de Calfucura, que sería una serie de hitos en Argentina y en Chile para mostrar la influencia del lonco. Deme un segundo. Aquí, por ejemplo, esta imagen es el sello de Calfucura. Calfucura es este personaje que usted ve acá. Él no se vestía como el mapuche normal cuando estaba cuando iba a hablar, a parlamentar con el gobierno de Buenos Aires. ¿Sí? Él se vestía con ropas de militar de ese tiempo. Tenía un sello también con el que firmaba, que era este que está viendo acá, que se veía así después cuando lo imprimía en la hoja. Hay un libro, de hecho, que se llama Las cartas de Calfucura, que yo compré cuando estuve en Argentina, en La Pampa, hace unos años atrás, para leer, digamos, lo que él le escribía a los gobernadores. Son muchas, muchísimas cartas. Es un libro grueso, digamos, para hacer, no son tres o cuatro, son muchas cartas de ir y venir, digamos, y donde se puede ver el pensamiento de él. Pero siempre la firmaba con esto, con este sello o con su nombre. Ponía este sello. Ahora, si usted lo ve bien, es bien interesante el sello que usa. Dice General Juan Calfucura, Juan era el nombre que él usaba, de las Salinas Grandes, que era el sector donde él se ubicaba. El sello es una espada hacia abajo, una espada típica de la época. Luego tiene como una especie de boleadora rodeándolo, que son armas, digamos, sobre todo del mapuche del Puelmapu, de la Pampa, porque ellos desde la antigüedad cazaban avestruz y usaban estas boleadoras. Bueno, hasta el día de hoy se usan para otras cosas, pero por lo menos ahí aparecieron. Y con dos lanzas y una flecha. Más estas pequeñas cruces a estos lados, que son típicas de los sellos. Eh, entonces hay un sello físico, pero también hay un sello espiritual dentro de la cosmovisión mapuche.